Ambiental del Uruguay y es coordinadora del Registro Latinoamericano de DILI. Doctora, le agradecemos mucho la participación. El caso va a ser presentado por la doctora Laura Aguilar, ella es médico residente del Hospital Rebagliati. Solo quería brevemente hacer dos indicaciones antes de empezar con la discusión. Durante la presentación del caso clínico se van a dar algunas preguntas, entonces todos los que deseen pueden participar respondiendo. Los que están entrando por un ordenador, a mano inferior derecha hay un icono de figuras geométricas. Pueden dar sus respuestas a través de allí. Y quienes estén entrando a través de un celular pueden colocar las respuestas mediante el chat. Si hubiera alguna pregunta o alguna duda durante la discusión, siéntanse en la libertad también de escribirla en el chat. Yo las leo y se la presento a la doctora Nelia. Y un anuncio. La Sociedad Argentina de Hepatología está ofertando 2 becas junto con la PEM para el curso de nutrición en enfermedades hepáticas. Todos los que estén interesados, la información está en la página de la PEM y los invitamos a inscribirse. Muy bien, sin más preámbulos, doctora Laura, podemos presentar el caso. Muy buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Laura Aguilar Guevara, soy residente del Hospital Rebagliati. El día de hoy traigo el caso clínico injuria hepática inducida por hierbas o HILI. Y bueno, primero que nada agradecer a la PES por la oportunidad y vamos a empezar con el caso de una vez. Bueno, empezamos con la afiliación. El paciente de iniciales RBE, de sexo masculino, de 73 años, natural de Ayacucho, procedente de Lima, del distrito de Chorrillos, actualmente jubilado, que ingresó por emergencia el 18 de septiembre del 2020 y a nuestro servicio de hígado el 23 de septiembre del 2020. Y como antecedentes médicos, el paciente niega padecer ninguna enfermedad crónica de fondo. En cuanto a antecedentes quirúrgicos, solo refiere una apendicectomía que ha sido realizada hace 25 años. En cuanto a la medicación habitual, ninguna. Asimismo, niega uso y abuso de sustancias tóxicas, niega el consumo de alcohol, inclusive niega que sea de forma social y tampoco fuma, ¿no? Es por esto que tampoco tiene registro y niega hospitalizaciones previas. En cuanto al relato cronológico, ¿no? El paciente llega a nuestra emergencia refiriendo un tiempo de enfermedad de 15 horas, caracterizado por dolor urente en epigastrio asociado a náuseas y a vómitos biliosos. Llama la atención que al examen físico presenta una ictericia a predominio de escleras de 2 cruces y en cuanto al examen físico preferencial de abdomen, doloroso a la palpación en cuadrante superior derecho. Resto de examen físico sin alteración, vemos las funciones vitales estables y en cuanto a los exámenes de laboratorio del ingreso, que fue el 18 de septiembre, vemos que el perfil hepático es lo que se encuentra alterado, ¿no? Vemos la elevación de las transaminasas, la TGO en 741, la TGP en 564, la elevación de fosfatasa alcalina a 225 y las bilirrubinas elevadas a predominio directo, ¿no? 3.7 la total y la bilirrubina directa en 2. El resto de laboratorios dentro de rangos normales. Es por esto que con estos exámenes de laboratorio y la clínica del paciente se le realiza una ecografía abdominal, ¿no? En la cual es una ecografía normal, no hay dilatación de vía biliar, vemos que porte, colédoco, de calibres conservados y asimismo la vesícula biliar tenía paredes delgadas y no había litiasis. El diagnóstico de emergencia de ingreso a este paciente no es una hepatitis aguda de etiología a determinar y principalmente a descartar una enfermedad viral. Muy bien, entonces ahora viene la primera pregunta. ¿Qué exámenes auxiliares solicitaría? Serología para hepatitis viral A, B, C y E, marcadores de autoinmunidad, análisis toxicológico, TORCH, todo lo anterior. Tenemos un minuto para poder emitir nuestras preguntas, nuestras respuestas. Doctora, y yo quería, doctora Nelia, preguntarle, ¿no? A veces nos ha sucedido cuando vemos una alteración de enzimas hepáticas que pensamos en muchas posibilidades diagnósticas. Y por allí nos viene a la mente la frase que alguna vez nos dijeron, siempre piensa como posibilidad diagnóstica en una injuria hepática por drogas o por hierbas, pero siempre es diagnóstico de exclusión.
y uno se queda con el sinsabor o tal vez uno piensa, este debiera ser el diagnóstico principal. ¿Por qué tendría que hacer un diagnóstico de exclusión? Y en la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son los exámenes que suelen solicitar de primera línea? Gracias, Catherine, y gracias a la sociedad por la invitación. Para mí es un honor estar hoy con ustedes. Y bueno, el tema saben que me gusta mucho además y que me gusta la clínica. Entonces, a ver, yo creo que siempre hay que pensar en toxicidad, como decías, porque es mucho más frecuente de lo que creemos y porque se puede manifestar de cualquier manera. Entonces hace que pensemos primero en toxicidad porque es la única forma que tenemos de ir a preguntar si hay algún tóxico. Porque la mayoría de las veces no surge de del primer interrogatorio o de la primera visita o de la primera consulta que tiene el paciente. Va surgiendo en la medida que hablamos. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que el paciente nos manifieste que consumió algo diferente de repente a lo que está consumiendo o a lo que sabemos que toma o que está siendo medicado. Entonces, creo que pensar hace que uno vaya a interrogar e ir a interrogar hace que uno pueda poner las hipótesis arriba de la mesa. Es un diagnóstico de descarte porque no tenemos ningún marcador biológico que nos pueda decir, como puede ser un IgM para hepatitis A, esto es una toxicidad. No existe hasta ahora, lo que hace aún más desafiante el diagnóstico. Como se puede presentar de cualquier manera, tenemos que descartar las cosas que también se pueden presentar igual y que podrían también ser la causa del paciente. Entonces ahí, según cómo se presenta la situación clínica, uno va a ir a descartar. Podemos tener una presentación como hepatitis aguda o síndrome de hepatitis aguda o hepatocelular y uno piensa primero en las hepatitis virales. O podemos tener una forma de presentación muy colestásica, donde uno va a ir primero a pensar en una patología de la vía biliar. Y claramente son dos líneas bastante diferentes, como es el algoritmo diagnóstico que hacemos. Entonces, creo que ahí va de la mano, de cuánto descarto es en función de cómo se presenta el paciente. Si yo veo que el paciente tiene mucha bilirrubina, fosfatasa, gamma y le pica el cuerpo, seguramente voy a ser muy insistente en una imagenología y no me voy a conformar con una ecografía que no vea dilatación de la vía. Ahora, si el paciente tiene astenia, transaminasas de 1000 y fosfatasa normal, con una ecografía normal yo descarto la patología de la vía biliar y voy a irme a buscar otras causas que estén atacando al hepatocito. Entonces creo que la presentación clínica del paciente es clave para marcar el algoritmo y marcar hasta dónde avanzo con los exámenes. Muy bien, en la encuesta la mayoría ha votado por solicitar todo lo anterior. Cabe resaltar que en el día a día muchos de nuestros hospitales no cuentan con todos los exámenes, ¿no? Entonces, diera la impresión que nos quedamos un poco cortos en descartar algunas posibilidades diagnósticas. Doctora, en su hospital, pueden solicitar todo lo mencionado. Eh, Nosotros tenemos algunas dificultades y es variable según donde estamos con el virus de la hepatitis E. En el hospital particularmente universitario, el virus de la hepatitis E lo tengo que solicitar yo, firmarlo y justificarlo. O sea que no es un examen que podamos hacer así nomás, como sí podemos hacer el A, el B, el C o los marcadores de autoinmunidad. Eso sería como fácil de hacer. Yo cuando pusieron esta pregunta dije, voy a votar y la verdad dudé de cuál voy a votar. Me generó dudas cuál de las opciones me gusta más. Creo que yo de primera hubiera votado por la opción A. Creo que, por ejemplo, marcadores de autoinmunidad en un hombre de 73 años sano no es la primera opción, pero claramente puede surgir después como un elemento de descarte. Pero no sé si es la primera, no sé si yo hago ABCE y autoinmunidad, les diría que no, que hago ABCE y cuando no encuentro ahí, hago un paso más y voy a la autoinmunidad. Ok, muy bien. Entonces continuamos con el caso, doctora Laura. Listo, nosotros, bueno, ¿cuál fue el plan con este paciente? Iniciamos tolerancia oral
hicimos un monitoreo del perfil hepático y el perfil de coagulación y bueno, solicitamos lo que nosotros tenemos disponible en emergencia, ¿no? Que es el perfil viral. Posteriormente, el paciente ingresa a hospitalización ya a nuestro servicio de hígado el 23 de septiembre, refiriendo leve dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho. Lo resaltante es que para el ingreso, que fue a los 4 días posteriores, ya no había ictericia en piel, ¿no? Y el examen físico no fue muy contributorio. Como vemos en la imagen, ¿no? en la evolución de los exámenes de laboratorio del 18 y el 22 de septiembre, el perfil hepático todavía estaba oscilante, ¿no? Predominando la elevación de las transaminasas, la TGO en 400, la TGP en 430, y la fosfatasa alcalina empezó a elevarse aún más, ¿no? Ingresó con 225 y para el día 22 ya estaba en 610. Las bilirrubinas se mantenían, ¿no? 3.9 a predominio directo en 2. Vemos los resultados del perfil viral, ¿no? Que fue todo negativo. Estos son los exámenes auxiliares que ya nosotros complementamos cuando el paciente ya pasó hospitalización. Complementamos ya con el perfil de autoinmunidad, que fue negativo para ANA, antimicrocondriales y antimúsculo liso, ¿no? Completamos el TORCH, que también salió negativo. Muy bien, entonces viene la segunda pregunta. ¿Qué conducta tomaría? ¿Solicitar estudio de ceruloplasmina? ¿Solicitar cargas virales para Epstein-Barr y citomegalovirus? ¿Solicitar una colangioresonancia? ¿Reevaluar la historia clínica? Todo lo anterior. No se puede determinar la etiología, requiere una biopsia hepática. Muy bien, tenemos un minuto para poder responder. Doctora, de repente, viendo el caso, una de las cosas que llama la atención es que iniciamos el cuadro con una elevación de enzimas hepáticas y luego en el camino se va agregando un aumento de fosfatasa alcalina, de GGTP, que nos orienta hacia una colestasis, ¿no? Entonces, diera la impresión que todo ello nos cambia el algoritmo diagnóstico, ¿no? Sí, te escuché bien y estaba tratando de analizarlo, pero me gustaría preguntarle dos cosas a Laura, que no son difíciles, Laura, no te preocupes. Una cosa que te quiero preguntar es, tú pusiste las enzimas y a mí me gustaría saber los valores normales para ese laboratorio de las enzimas y de la fosfatasa. ¿Lo tienes? O al menos... El valor normal límite superior de la fosfatasa es 116. Ok. ¿Y de las enzimas de ALT? 40. Y ahí la tablita dice, el 19 de septiembre, él había ingresado con una ALT de 564, ¿puede ser? Sí. Bajó a 402 y quedó en 430. Exacto. O sea que nosotros ahí estamos en unas 10, 12 veces el valor normal. Sí. Pero luego fue aumentando el valor de la fosfatasa alcalina, ¿no? Que ingresó Claro. en 125 y ahora está en 610. Perfecto. Entonces, la fosfatasa alcalina no llegaba a 2 veces el valor normal en un inicio. Claro. Entonces, ¿por qué hago esto? Para saber con qué patrón ingresa mi paciente. Tenía entre 10 a 12 veces el valor normal de ALT y menos de 2 veces el valor de fosfatasa. Eso es un valor superior a 5 si hacemos la tasa. Eso me da un patrón hepatocelular. Si avanzo con lo que vos me contás, el paciente quedó con una fosfatasa alcalina un pelín más alta y las enzimas se quedaron un poquito ahí más o menos. O sea que quizás en la evolución lo que te pasó fue que el paciente pasó de un patrón hepatocelular a un patrón mixto, ¿no? Lo más probable. Sí, no, o sea, viéndolo, es solamente estoy sacando los datos de lo que vos, para hablar en qué es lo que vemos, porque para nosotros el patrón de presentación es muy importante. El patrón hepatocelular es ese que tenía un predominio de las enzimas, que cuando lo relaciono en valores sobre el valor normal con la fosfatasa me da superior a 5. Y en la evolución pasa a ser mixto. Y lo que no tenemos de este paciente, que me hubiera gustado tener, porque no vi, es un
hepatograma previo de toda esta historia. Aparentemente el señor como que no tenía ningún estudio previo y cuando lo tenemos es buenísimo porque nos permite decir si estamos ante una situación completamente aguda o a veces estas formas que tienen presentación aguda pueden ser crónicas. Entonces está bueno también tener ese dato. Acá no lo tenías, ¿verdad? No, doctora, era la primera vez que el paciente acudía al hospital. Ok. Y otra cosa que me gustaría, vos mostraste un anticore positivo con un antígeno de superficie negativo, ¿puede ser? Sí, doctora. Ampliamos los estudios, pero fueron todos negativos. Pero el anticore, el anticore dio positivo. Sí. Y te dio positivo el total. Yo en general con eso pido un IgM de virus B, porque esto puede ser una B aguda que el antígeno está negativo. Entonces, a mí con ese marcador, con esos marcadores de B, preferiría tener un IgM del core para estar segura de que esto es un anticore viejo y no tiene nada que ver con el cuadro actual. Sí se solicitó, doctora, fue negativo. Ok. No lo colocaron, para no No, confundir. está bien, Laura, pero que no genere eso, porque si no, con un positivo de core, esto no lo da la vacuna. Esto Claro. es algo que tenemos que investigar. Puede ser un falso positivo, puede ser un viejo anticore o puede ser un IgM anticore, que el antígeno es negativo y estar frente a una B aguda. Eso me parecía importante. A ver, la pregunta de Catherine venía por el lado de este cambio del perfil, ¿no? Yo sé que queremos discutir toxicidad, Sí. este paciente todavía no está claro para dónde vamos, simplemente que es frecuente que cuando uno ve una hepatitis tóxica cambie el perfil, se manifieste de inicio con un perfil más hepatocelular y en la evolución se puede hacer más colestásico o mixto, como es el caso del paciente. Y eso hace que si nosotros no ponemos como dato el patrón de inicio y estamos evaluando varias toxicidades, tengamos como que es mucho más frecuente la colestasis. Pero eso es porque estamos usando patrones más evolucionados del cuadro clínico. Entonces, estos cambios en el perfil, de un perfil bien hepatocelular a un perfil mixto o incluso colestásico, lo podemos ver en la toxicidad hepática. Sin embargo, yo acá todavía no estaría muy segura de qué tiene este paciente, porque no estoy encontrando nada. Si el IgM del core es negativo, entonces elimino la hepatitis B. No tenemos el dato de la E, que puede llegar a ser una opción, sin embargo no tiene tanta transaminasa ni tendría aparentemente la evolución que habitualmente tiene la hepatitis por E. Y a mí me está quedando investigar y además tenemos un paciente que no reconocía ningún fármaco, ¿no? De la historia clínica no se sacaba ninguna toxicidad. Entonces ahí me empieza a preguntarme si hay un consumo de un fármaco que no me está reconociendo o hay un consumo de hierbas que el paciente a veces no reconoce como peligroso, que eso nos pasa frecuentemente y que hay que reinterrogar. Entonces, si vamos a esta pregunta, no sé cómo es la votación, ¿cuál se votó más de estas? Se votó más solicitar una colangioresonancia, ¿no? Entonces, tal vez valga la pena reevaluar la historia clínica en búsqueda de nuevos datos, ciertamente ampliar un poco algunos exámenes. La colangioresonancia, asumo yo que la mayoría lo entendió en el contexto de que se agregaba un patrón colestásico, por allí ampliar un poco esto de la hepatitis B, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que pudiésemos hacer. Muy bien, Sí, entonces continuamos con el caso. comparto. Bueno, nosotros optamos por ampliar la historia clínica. Nosotros conversamos con el paciente, inclusive hicimos pasar a sus familiares para conversar con ellos qué es lo que, si es que el paciente había tenido algún cuadro clínico como un resfrío, que podría haber sido tratado en casa, no necesariamente en hospital, o que se había habido algún indicio o algunas señas de automedicación, ¿no? En cuanto a la ampliación de esta historia clínica, es que la hija nos refiere que el paciente desde hace 2 meses había ingerido el consumo de café Ganoderma. Y el paciente lo había ingerido en 3 oportunidades, siendo la última en los últimos 15 días previos antes del ingreso.
Con esta ampliación de la historia clínica, ¿no? Tenemos este diagnóstico de una hepatitis aguda a descartar un Gili. Con esto nosotros calculamos, ¿no?, el patrón bioquímico al ingreso con los datos del 18 de septiembre, ¿no? Calculamos el perfil de este patrón, ¿no? Calculamos mediante esta fórmula, ¿no?, el valor de la ALT sobre el límite superior normal sobre el valor de la fosfatasa alcalina del paciente sobre el límite superior normal. Calculamos, haciendo este cálculo, esta formulación, obtuvimos el valor de R, ¿no?, que es este cociente, que nos salió 6. Ahí pueden evidenciar los valores de laboratorio para poder calcular esta fórmula, ¿no? Ay, perdón. Sí, No doctora. sabía que venía esto. Entonces, Laura se sonreía en el contexto que nosotros teníamos planteada la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de injuria tiene el paciente? Si es un patrón hepatocelular, un patrón colestásico, un patrón mixto, no se trata de un DILI o un GILI. Tenemos un minuto para poder votar. Doctora, yo quería aprovechar, acá por ejemplo mencionan en la última alternativa, no se trata de un DILI o un GILI. Las características fisiopatológicas y la expresión clínica de una injuria hepática inducida por drogas es similar a la injuria hepática inducida por hierbas o suplementos nutricionales. En general sí. En un paciente dado es muy difícil. En un paciente, cuando uno está analizando un paciente que tiene de enfrente, es prácticamente imposible hacer una diferencia entre ambos. Puede dar cualquier patrón, puede dar cualquier gravedad, puede manifestarse de cualquier manera y no tenés forma de separar. Es el antecedente de qué es lo que está consumiendo lo que te ayuda a pensarlo. Lo difícil es cuando el paciente toma fármacos y además consume hierbas. Lo difícil es cuando consume varias hierbas o cuando consume alguna hierba que parece una sola y en sus componentes hay varias. Diferenciarlos es imposible. Lo que se ha visto que, por ejemplo, en el consumo, la toxicidad por hierbas, es más frecuente el patrón hepatocelular que el colestásico, pero puede dar cualquiera de los dos. Es más frecuente en mujeres que en hombres, pero no quita que no pueda ser una toxicidad de un hombre. Y tiene más gravedad en general que la toxicidad por fármacos. También tiene más reexposición. Muy basado eso en que muchas veces no se reconoce en el primer episodio la toxicidad y hace que el paciente se exponga de vuelta. Entonces, pero para poder diferenciar ambos es imposible. Es el dato clínico y ver qué tenemos. No hay una forma de diferenciar uno de otro. Doctora, y una consulta. Si nosotros calculamos el tipo de patrón al inicio del cuadro, va a salir un patrón distinto a calcularlo unos días después. A veces sí, a veces no. ¿Es regular que esto suceda? ¿Que Sí. se cambie de patrón durante la evolución de la enfermedad? Puede hacerlo y fundamentalmente en ese sentido que yo les decía, en general tienen más debut hepatocelular y después se vuelve colestásico. Es muy difícil al revés, realmente es difícil al revés, pero lo más frecuente es que sea hepatocelular y luego se vuelva colestásico. Y el colestásico en general debuta como colestásico. El mixto puede ser el camino hacia el colestásico, porque obviamente en la medida que uno lo sigue tan de cerquita al paciente, cada 2-3 días, vas viendo como el proceso de la transformación al colestásico. Sí, se puede ver, sí. Por eso era uno de los planteos, yo no sabía que venía esta pregunta, vuelvo a pedirles disculpas, pero uno de los planteos que se me ocurrió podía ser ese. Muy bien, entonces, según lo que doctora Nelia nos ha explicado, poder determinar el tipo de patrón es importantísimo porque esto nos va a guiar el algoritmo diagnóstico y lo que debemos de pedir para poder determinar la causa de la alteración hepática. Solo para reforzarles un poco que esta relación viene dada por el número de veces de elevación de la TGP entre el número de veces de elevación de la fosfatasa alcalina, como mencionó la doctora Laura Aguilar. Muy bien, entonces continuamos. Acá te daría un patrón mayor a 5 al inicio, que te dio 6, Laura, por lo tanto sería hepatocelular este patrón. Menor a 2 es un patrón colestásico
y en el medio quedaría el mixto, ¿no? Sí, doctora, como podemos ver en la imagen, tenemos el cálculo que fue un R de 6, que un valor mayor a 5 es un patrón hepatocelular, de 2 a 5 es un patrón mixto y menor o igual a 2 es un patrón colestásico. Con esto se responde la pregunta, ¿no? Y en este contexto, ¿no? De una injuria hepática asociada a una probable ingesta de hierbas, nosotros calculamos, ¿no? Un método para evaluar la causalidad es el RUCAM score. Este valor, este score de RUCAM, ¿no? Nos vamos a encontrar diferentes ítems, ¿no? Desde la edad, el comienzo de los síntomas, la evolución de la analítica, si es que hay consumo de drogas asociadas. Haciendo todo este score, ¿no? Con nuestro paciente obtuvimos un puntaje de 6 puntos, ¿no? Para el patrón hepatocelular. Muy bien, entonces viene la pregunta número 4. Según el score de RUCAM, ¿ante qué situación estamos? ¿Un Gili muy probable, Gili probable, Gili posible, Gili poco probable o Gili excluido? Doctora, usted nos mencionaba que no tenemos parámetros específicos de diagnóstico de la injuria hepática inducida por drogas. En ese contexto, la sospecha clínica, la alta sospecha clínica juega un rol importante. Yo quisiera que tal vez usted nos pueda ampliar un poquito más en cuanto a la relación que se tiene en cuanto a la causalidad de la toma de medicamento en cuanto al tiempo, ¿no? Entonces, de repente nos puede ampliar un poquito aquello. La causalidad, el RUCAM es la escala que más se utiliza. Hay que destacar que el RUCAM está pensado para DILI y no está aprobado para ILI. Lo usamos porque es lo que hay, pero el valor que tiene el RUCAM en el ILI hay que tomarlo un poquito con pinzas. Uno de los puntos que tiene el RUCAM es si el fármaco que se usa tiene en su prospecto destacada la toxicidad hepática. Por ejemplo, eso puntea. Acá no lo sacamos. Con el ILI no tenemos prospecto, no tenemos eso, no sabemos cuál es la principal forma de presentación. O sea, hay mucha data que utiliza el RUCAM en DILI que no la puede usar en ILI. Y se utiliza, es cierto, pero no está particularmente probado. Y ese es un dato que hay que tener muy presente. Los antecedentes de toxicidad por hierbas no tenemos tanta información como la tenemos por fármacos, ¿no? Donde tenemos hasta qué potencial tiene. Algunas hierbas sí, pero no son muchas. Entonces, frente a cualquier otra hierba que no sabemos, estamos ante un problema con el RUCAM. La cronología es fundamental, eso es tanto para DILI como para ILI, lo mencionabas, Catherine. La única cronología que descarta es la de si la alteración estaba antes de tomar el fármaco o antes de tomar la hierba. Después, la cronología más fuerte cuando es entre, no sé, el mes o los meses previos a que aparezca la alteración. En los últimos 3 meses eso tiene mucho más fuerza. Puede ser en los últimos 6 o al año y puede ser, pero fundamentalmente es en los meses previos. Yo diría que los 3 meses previos, mucha fuerza para el DILI. Y aplicamos un poco lo mismo para hierbas, pero no está tan clara la cosa. Hay algunos fármacos que tienen latencia, que es esto de lo que estamos hablando, más larga, entonces puede haber hasta un año de estar tomándolo acá hasta que aparezca la toxicidad. Eso lo vemos sobre todo con las estatinas. Estos datos con ILI no están tan claros y en general lo que estamos viendo son toxicidades como de latencia más corta, ¿no? Lo empiezan a tomar y se ve la toxicidad. Eso me parece que es importantísimo. Después hay un punto en DILI que es qué pasa cuando nosotros retiramos el fármaco o suspendemos la hierba o el fármaco, y eso se llama el D-challenge. Cuanto más rápido mejora el funcional hepático, más a favor de que sea el fármaco el responsable de la alteración. Y lo que se dice es que cuando cuando una alteración mejora más de la mitad en 7 días, o sea, cae a más de la mitad de los valores, una vez que lo suspendemos, es un dato muy fuerte, mucho más fuerte que todo lo anterior que venimos mencionando.
Y ni que hablar que está en todos lados, que el re-challenge parece ser como la forma de diagnosticar estas enfermedades, pero el re-challenge es justamente lo que tenemos que evitar. O sea, nadie va a ir a hacer un re-challenge solo para confirmar diagnóstico. En general eso sucede cuando no hicimos el diagnóstico en la primera o se lo achacamos a otro y después terminó siendo este porque el paciente, como le dijeron que era el otro fármaco, este lo volvió a tomar y aparece la toxicidad. O sea, es más un accidente que una cosa que podamos proponer el re-challenge. Ni con hierbas, ni con fármacos, con nada podemos proponer el re-challenge para hacer diagnóstico. Nos vemos obligados a veces al re-challenge cuando frente a determinada patología no tenemos un plan B de tratamiento y el paciente lo necesita porque es de vida o muerte, pero si no, no podemos hacer re-challenge solo para confirmar el diagnóstico o como un elemento de causalidad, como mencionabas. Doctora, ¿y ustedes utilizan el score de RUCAM de manera rutinaria? Porque suena muy tentador, ¿no? Llenar los datos en el score y que nos diga si es o no es, ¿no? ¿Qué tan Lo rutinario usamos, es su uso? usamos el RUCAM más que nada para descartar en general, y con el RUCAM lo que para mí todavía me sucede es que me resulta difícil, no me resulta un score fácil. Habitualmente cuando nosotros trabajamos los casos del registro, comparamos el RUCAM que hacemos nosotros con el de Málaga y nunca nos coincide, siempre tenemos la diferencia de un punto por lo menos, y si vamos al RUCAM tiene eso, ya se conoce esto, tiene el dato, por ejemplo, de cuánto uno descartó para llegar al diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa si tenemos el E no descartado? Le damos cuántos puntos a la situación del RUCAM. Entonces, a veces el RUCAM es una escala difícil para trabajar y sobre todo para que todos lo podamos interpretar igual. Tiene demasiados ítems interpretables. Entonces, a mí es una escala que me parece que es la mejor que tenemos, pero que no está buenísima, porque es difícil, no todos le ponemos el mismo puntaje y me sirve más que nada para descartar, o cuando te da un RUCAM altísimo, yo que sé, un RUCAM de 10 que no lo tenemos nunca, bueno, eso es casi como que no necesitaba ni hacer el RUCAM para hacer el diagnóstico. Ya tenemos el rechale, ya tenemos todo. Entonces el RUCAM me gusta, está bueno, se utiliza en DILI, pero no sé si es tan útil en la práctica clínica y de un punto de vista asistencial. Okay. Gracias, doctora. Entonces, continuamos con el caso. Bueno, un RUCAM de 6 puntos no es un RUCAM probable, va entre 6 a 8 puntos. Bueno, y nosotros ante este interrogante, ¿no? Por el antecedente del paciente que refiere ingesta de Gano Café, averiguamos, ¿no? ¿Qué es el Gano Café? ¿Qué es el Ganoderma? Bueno, el Ganoderma lucidum, también conocido como Lenshi o Reishi, es un hongo que se usa comúnmente en la medicina china, ¿no? Tratamos de buscar reportes de casos y encontramos casos de hepatitis fulminante inclusive en pacientes que ya consumían este hongo, que tiene diversas presentaciones, ya sea como cápsulas, ya sea en polvo, ya sea como café, filtrantes, en té, tiene múltiples presentaciones, inclusive tiene, favorece, ¿no? Como hepatoprotector lo usan en algunos casos, ¿no? Pero encontré 2 reportes de casos de pacientes que consumían este hongo de larga data, pero cambiaron la forma de presentación a polvo, y es en estos casos en los cuales se presenta hepatitis, ¿no? Inclusive en 2 pacientes fue una hepatitis fulminante mortal. Adicionalmente a esto, ¿no? Tenemos estas plataformas, usamos el LiverTox para buscar más del Ganoderma lucidum, sin embargo no encontramos evidencia. También quiero recalcar que tenemos esta plataforma en el Latin DILI para poder buscar y obtener más información de medicamentos. Inclusive hay una aplicación que es el eDILI que nos puede ayudar a buscar qué medicamentos pueden tener o pueden desencadenar esta injuria hepática, ¿no? Con esto nosotros valoramos este algoritmo diagnóstico en caso de sospecha de DILI. Este algoritmo ha sido propuesto por la Sociedad Americana de Gastroenterología, que ha sido publicado en mayo de este año, ¿no?
tenemos a un paciente con enzimas hepáticas anormales, hay que hacer una exhaustiva historia clínica, una valoración y una revisión completa de la medicación, de las hierbas o suplementos que el paciente ingiere o ha estado ingiriendo en los últimos meses. Lo principal, calcular el valor de R, que en nuestro caso fue un R mayor a 5, que es compatible con un patrón hepatocelular. Y en este score, ¿no? en esta área de hepatocelular, el test de primera línea, ¿no? Descartar siempre una hepatitis aguda viral, también autoinmunidad, que es lo que se ha hecho, y en este caso no una ecografía abdominal, que es lo que también se realizó en nuestro paciente. Tenemos todos estos exámenes, ¿no? Como recordatorio, hemos hecho un perfil viral, exámenes de autoinmunidad, hemos calculado el score de RUCAM. En cuanto a la evolución cronológica laboratorial de nuestro paciente, vemos la variación de las transaminasas, vemos la TGP que aumenta, pero lo que más nos llama la atención es la fosfatasa, ¿no? La fosfatasa llega desde 225, que es el 18 de septiembre que ingresa nuestro paciente por emergencia, a 1084 el día 25 de septiembre, ¿no? A la semana del ingreso. Es en este día que nuestro paciente cursa con dolor abdominal, lo vemos ictérico, y en este contexto de la elevación del perfil a predominio de la fosfatasa, ¿no? Es que nosotros recién solicitamos una colangioresonancia. Se solicitó esta colangioresonancia, sin embargo, no vemos un hígado de morfología normal, no hay lesiones focales ni difusas, la vesícula biliar de paredes delgadas, sin litiasis, no hay coledocolitiasis, y es por esto que estamos ante una colangioresonancia normal. Ante esta colangioresonancia normal, nosotros optamos por una biopsia hepática. Muy bien, entonces la pregunta número 5 sobre la utilidad de la biopsia hepática. ¿Es necesaria para el diagnóstico? ¿Tiene un patrón típico clásico? ¿Permite determinar el agente causal de Dili-Healy? ¿Es útil para descartar otras etiologías sin duda diagnóstica? Muy bien, tenemos un minuto para poder votar. Doctora, se sabe que los signos anatomopatológicos del DILI son inespecíficos y que muchas veces pueden ser simulados por cualquier otra alteración, alguna otra enfermedad hepática. Entonces, ¿es necesaria la biopsia para hacer el diagnóstico de DILI-Healy? Y si fuera que se debe considerar, ¿en qué casos? No, la biopsia en esta patología es prescindible. Es decir, no es un elemento que obligatoriamente tenga que estar para confirmar el diagnóstico. Es completamente inespecífico lo que podés encontrar y va a depender de la presentación. Puede haber lesión hepatocelular, puede haber lesión sobre vía biliar, puede haber incluso lesión vascular hepática según lo que está produciendo la toxicidad. O sea que no es un elemento para el diagnóstico. Es un elemento sí que podemos utilizar cuando hay alguna duda diagnóstica. Cuando una de las formas o de las situaciones más clásicas es cuando no sabemos si estamos frente a una toxicidad o frente a una hepatitis autoinmune o frente a una hepatitis autoinmune gatillada por fármacos. Es decir, ese contexto que engloba varias cosas y que la autoinmunidad juega es uno de los elementos donde más frecuentemente utilizamos la biopsia. Cuando tenemos dudas de un DILI en un paciente con enfermedad hepática crónica, porque acá claramente parece ser un paciente que no tenía una enfermedad hepática previa, pero podemos tener un paciente cirrótico que puede tener un perfil hepático alterado diferente al habitual y que nos planteamos un DILI, o un paciente que no sabemos si no tiene una enfermedad hepática crónica. O sea que ahí es donde la biopsia tiene como un rol, ¿no? Definir si hay una enfermedad hepática previa sobre la cual se está poniendo el DILI, definir si hay autoinmunidad como más prevalente en cuanto al DILI para definir una terapéutica. O sea que sería más útil para descartar otras etiologías o cuando la evolución no es la que uno espera. Por ejemplo, si teníamos un DILI que venía mejorando, pero pasa el tiempo y no mejora, o sea, se cronifica esa situación
de alteración del hepatograma, ahí también la biopsia puede tener un rol porque nos puede mostrar una etiología que no vimos, nos puede mostrar una evolución hacia la fibrosis. Es otro de los lugares donde el DILI puede tener, donde la biopsia puede tener lugar. En el caso que ustedes están mostrando, creo que claramente lo que no se está dando a favor del DILI es que una vez que retiran o suspenden el sospechoso, la evolución no es hacia la mejoría, la evolución es hacia la peoría, hacia el cambio del perfil, y eso es lo que molesta en este caso. El algoritmo que aplicaron es el mismo que hubiera aplicado yo, la verdad que con ese perfil colestásico tan marcado, más allá de que no tenía ni una gota de sospecha clínica de un compromiso biliar, me hubiera obligado también a una colangioresonancia porque estaba claramente rotando mucho el perfil y valores altos, aumentando la bilirrubina. La única forma de quedarme contenta era ir un poquito más que a una ecografía, y una colangio creo que es lo ideal. Así que hubiera hecho lo mismo, y con una colangio normal, el planteo de la biopsia a mí me gusta en este paciente. Okay. La mayoría de los asistentes votó por que es útil para descartar otras etiologías sin duda diagnóstica. Sí, Muy bien, entonces comparto. podemos continuar. Bueno, estas son las imágenes de la biopsia hepática realizada a nuestros pacientes. A nuestro paciente, aquí vemos en la imagen dos espacios porta con un infiltrado inflamatorio, ¿no? Vemos la presencia de polimorfos nucleares, vemos la presencia de, por ahí discretamente, un eosinófilo. Vemos también, ¿no?, que las características histológicas nos pueden llevar a un pronóstico, ¿no? Vemos la presencia de eosinófilos. Pueden haber granulomas, no se dio en este caso, pero vemos en las siguientes imágenes, en total en el informe no habían 8 espacios portas, hay un infiltrado inflamatorio mixto, hay eosinófilos, no los cuantifican, pero sí se encuentran. Vemos colestasis intracanalicular e intracitoplasmática y ciertos focos de necrosis lítica, pero todos estos cambios no son sugerentes a la toxicidad por medicamentos como primera posibilidad. Como vemos en esta tabla, ¿no?, dentro de las hierbas o suplementos dietéticos que están involucrados en la hepatotoxicidad, vemos que el Ganoderma lucidum, ¿no?, está dentro de estos suplementos, de estas hierbas. Y el tipo de injuria, ¿no?, coincide, es un patrón hepatocelular, ¿no? Sin embargo, vemos que nuestro paciente fue cambiando a un patrón mixto. En cuanto a la evolución, ¿no?, de nuestro paciente, como vemos, el día 25, que fue el día 7, fue el pico, ¿no?, de la fosfatasa alcalina, en lo cual nosotros optamos por la colangioresonancia y posteriormente por la biopsia hepática. Sin embargo, el paciente se mantuvo en observación. Vemos que la clínica posterior a este día fue favorable, ya las bilirrubinas fueron en descenso, las transaminasas de la misma manera, la fosfatasa alcalina de la misma manera, pero en menor o de manera más lenta, ¿no? Vemos el control al 5 de octubre, ¿no? La TGP ya en 196, la fosfatasa en 711, la bilirrubina dentro de rangos normales. Muy bien. Y acá quisimos dejar la pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo debe realizarse el seguimiento del paciente con HILI? Entonces acá dos cosas que quisiera preguntarle, doctora. Uno, ¿se espera que esta injuria hepática por drogas me produzca un problema crónico a largo plazo que requiera de un seguimiento para poder identificarlo? Eso por un lado. Y la otra pregunta que, bueno, yo quería comentarle que para nosotros es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes que están recibiendo tratamiento para TBC, que hacen una reacción adversa medicamentosa, pero que requieren el tratamiento. Entonces pasa que se suspende la medicación, el paciente mejora y nos queda la duda si reinsertar o no el medicamento. Y qué esperar de la reinserción, ¿no? En qué casos sí y en qué casos no. En cuanto a la primera pregunta, el seguimiento es con hepatograma. El seguimiento es seriado. La frecuencia de seguimiento va a ir un poco en función de los resultados.
mucho más frecuente cuando todavía está muy alterado y después vamos espaciando. Es muy frecuente que mejore más rápido lo necrótico, lo hepatocelular, que lo colestásico. Lo colestásico es lo que tiende a ser más crónico. Con eso se ha llegado al día de hoy a que para definir un DILI crónico es cuando la alteración persiste más de un año. O sea que no es una cosa a corto plazo. En general, en los primeros 3 meses, los hepatocelulares ya están resueltos y los colestásicos uno los va siguiendo y en general definimos a partir del año la cronicidad. Eso es cuando viene bajando, viene bajando, viene bajando, pero no termina de normalizar y en un momento se estanca y pasa el año y se vuelve crónico. Lo vemos más en los colestásicos que en los hepatocelulares, esa situación. Y como les decía, si eso sucede, hay que biopsiar. Este paciente está biopsiado, supongamos una evolución que se va a la cronicidad y más de un año después sigue con alteraciones, se rebiopsia. Si antes las perdió, ya está, se normalizó, no tengo que seguirlo. O sea que lo habitual para mí es controlar el hepatograma mensualmente en función de los resultados, voy alargando el plazo de control. Pero siempre hay un control a los 6, a los 9, a los 12, porque son los plazos donde uno más o menos evalúa esta evolución a la cronicidad. ¿Cómo debe realizarse? Es ese, no hay muchas más cosas, excepto que el paciente tenga alguna otra complicación, que también deberíamos seguirla, pero si es solamente la alteración del hepatograma sería así. Y en cuanto a la TBC, es muy frecuente lo que planteás. Hay pautas, supongo que se utilizarán algunas parecidas, no se inicia ningún tratamiento de TBC sin hacerle controles periódicos del hepatograma, cuestión de poder evaluar tempranamente la alteración. Se decide suspender el fármaco cuando las transaminasas están por arriba de 5 veces, eso es habitualmente la pauta para TBC, y se piensa en volver a dárselo cuando se normaliza. O sea, si veo que va más de 5, suspendo, espero la normalización. Para el inicio de un nuevo tratamiento, que como dices es necesario, en general lo que se hace es no entrar con todas las drogas juntas, ir entrando con las drogas por separado para ir identificando cuál del grupo que se utilizó pudo haber sido la responsable. Y en la medida que uno la va dando y no pasa nada, va agregando las que siguen y a su vez muchas veces lo que hacemos es empezar con dosis menores para ir probando tolerancia e ir viendo lo que sucede. Eso sería un poco la pauta en un paciente que hizo un DILI por cualquiera de los fármacos del TBC. Y tratar de diagnosticarlo precozmente, ¿no? Por eso que cuando se inicia un tratamiento con TBC el potencial tóxico es muy alto y no es que se haga sin controlar periódicamente. La pauta capaz que varía de lugar en lugar. Nosotros tenemos centralizado en Uruguay el tratamiento de la tuberculosis. Se hace en un centro para todo el país. Entonces, la pauta es muy clara y no se le entrega la medicación si no viene con el funcional hepático hecho. Entonces está el funcional a la semana, a las 3 semanas y después mensual. Y entonces ahí se hace un seguimiento muy de cerca de cada paciente. Y si hay alteraciones de menos de 5 veces, no se suspende, pero se hace un control un poquito antes de lo que estaba la pauta. Y si tiene más de 5 veces, se suspende la medicación hasta que normaliza. Doctora, y una consulta. Parte de la práctica diaria es recibir consultas en la que los internistas u otros servicios nos preguntan cuándo parar la droga que le estoy dando a mi paciente que le aumentó las enzimas hepáticas y me preocupo por si va a terminar en un desenlace fatal o puedo continuar esperando de que vaya regularizando o tolerando el medicamento. Sí, a ver, ahí yo me fijo qué paciente me están hablando, ¿es un cirrótico, no es un cirrótico? O sea, ¿qué paciente me están hablando? Porque el cirrótico no tiene más riesgo de toxicidad, pero tiene más riesgo de que la toxicidad sea grave, ¿no? Y que lo descompense. ¿Qué fármaco es el que estamos hablando? Porque a veces hay fármacos que no tienen otro que lo pueda cambiar por ese, o puedo cambiarlo por otro fármaco que tenga el mismo efecto beneficioso y no tenga la toxicidad.
y si realmente las transaminasas que me están diciendo son por toxicidad, porque me pasa mucho que el paciente tiene un hígado graso no alcohólico, transaminasas por 3-4 veces, y el internista dice que es la estatina. Y yo le digo que es el hígado graso y que la estatina se la continúe porque necesita recibirlo. O sea que me aseguro un poquito lo más que pueda de esas preguntas que dije. Y normalmente para nosotros hablar de una toxicidad clínicamente relevante estamos hablando de más de 5 veces el valor normal, justamente porque hay mucho hígado graso y 2-3 veces el valor normal es lo que se ve en esos pacientes. Entonces me gustaría saber que tengan diagnosticado y que tengan descartado, por ejemplo, un virus C, que también podría darle transaminasas por 2-3 veces y estamos mal adjudicando una elevación de transas a un fármaco. Si vamos a algo más práctico, hasta 3-4 veces es tolerable, más de 5 veces se debe suspender el fármaco. Entonces, continuamos con el caso clínico, doctora Laura. Y bueno, nosotros pudimos hacer un seguimiento al 6º mes, ¿no? El paciente asintomático, de momento no ingiere ninguna medicación, no ha vuelto a consumir el ganoderma o el ganocafé. Este es el laboratorio el 37 de julio de este año. Como vemos, ya normalizó el perfil hepático, las bilirrubinas normales, y de todas maneras, bueno, en nuestro servicio se le realizó un fibroscan, ¿no? Con un grado de fibrosis F0, F1. Este es el diagnóstico final del paciente, Nohili por ganoderma, un tipo de daño mixto, un fenotipo de presentación de una hepatitis colestásica, sin compromiso inmunológico y sin compromiso a largo plazo. Gracias. Doctora Nelly, ¿Alguien le preguntó por qué lo tomó? Un señor sano que no tenía nada, ¿por qué tomó? ¿Saben? La hija lo había escuchado de las bondades del café, Gano Café, y le había invitado a sus papás, pero solamente el papá fue el que debutó con esta patología. Qué mal se debe sentir esa hija. Por eso es que lo recuerda. Muy bien, entonces estamos concluyendo con el caso clínico. Doctora, queremos agradecerle su presencia, ha sido realmente muy bueno para nosotros escucharla. No sé si tuviera algún comentario final. Bueno, nada, yo agradecerles enormemente, me gusta mucho esto. Laura, re linda la presentación, la verdad, muy linda, muy ordenada, me gustó muchísimo cómo lo presentaste y invitarlos a formar parte del registro. No sé si anda alguno de los patólogos peruanos que forman parte del registro, pero bueno, nada, invitarlos a que formen parte, a que cualquiera que tenga un caso nos puede escribir y podemos evaluarlo y vemos si puede entrar en el registro y seguir creciendo como continente en este registro. Eso los invito a todos. No sé si anda Pedro por ahí, que muchas veces está mandándonos casos y participando muy activamente, pero bueno, eso, Laura, que si hoy o mañana tienes ganas con este o con cualquier otro o cualquiera de ustedes, nada, cuenten con la gente de Perú que trabaja en el registro o me mandan directamente y no tengo ningún problema y yo mando a Málaga y vamos discutiendo y el registro se está reuniendo a partir del mes pasado, los últimos jueves de cada mes. Así que si alguien tiene ganas de presentar un caso o simplemente unirse para escucharnos discutirlos, bienvenidos. Listo, muchas gracias, doctora, muchas gracias con todos los asistentes, que tengan muy buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, doctora, buenas noches. Chao, chao. Fuerte abrazo, cuídense mucho. Gracias, Rocío, beso grande. Muchas gracias. Gracias, Catherine, gracias, Laura, un abrazo.